Perfecto. Comenzamos la grabación entonces. Muy buenas noches para todos. Siendo las 7:14 de la noche del día 19 de octubre, comenzamos nuestro segundo CIPAS de la materia gestión de la importación y la exportación. De tal manera que un saludo de bienvenida para todos desde la zona centro Boyacá. Eh, Vamos entonces a realizar nuestro segundo CIPAS. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla y me están escuchando bien. Son tan amables. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Por favor, me confirma. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Estoy aquí haciendo una presentación. Muy bien. Listo, entonces comencemos con la presentación de esta noche. Ustedes saben entonces ya que desde la zona centro Boyacá estamos impartiendo esta, permítame que está llegando otro estudiante, estamos compartiendo este CIPAS, de tal manera que, buenas noches a Nubia que está llegando, de tal manera que un saludo muy especial de parte de la señora directora de la zona centro Boyacá, la doctora Luz Marta Vargas de Infante, de la señora decana de CACEN, la señora doctora Miriam Rodríguez y quienes habla el profesor Mauricio Aguilar, hoy 19 de octubre. Entonces, esta es la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema bien interesante, un poco, digámoslo así, eh, eh, proceso importador. Sí, señor, muchas gracias, Jenny Paola. Correcto, a eso iba el día de hoy, es el proceso importador, que es lo que vamos a ver en esta noche. Eh, y esta es la agenda que vamos a tratar esta noche. Saludo de bienvenida, socialización de la agenda del curso, introducción a la temática, socialización actividad tarea 3, perdón. Aquí es tarea 3 y preguntas y varios. Entonces, recuerden ustedes que aquí tenemos nuestra agenda. En este momento estamos en el momento intermedio, el cual se divide en 3 tareas. En este momento estamos en la tarea número 3, que es el proceso de importación, normatividad, documentación y trámites. Recuerden que tiene un peso de valoración de 115 y esta actividad, ojo con esto, finaliza el 1 de noviembre, es decir, en 13 días. ¿Listo? Así que por favor tengan presente esta información. Quiero empezar con estas preguntas y espero que ustedes por favor me colaboren registrando su respuesta, ya sea por el chat o ya sea quien quiera abrir el micrófono y hablar. ¿Para qué importar bienes y servicios a Colombia? ¿Para qué creen ustedes que importamos? ¿Por qué es importante? ¿Será que sí es necesario? ¿Quién me comenta algo? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién levantó la mano? Juan Rodríguez dice para suplir una necesidad o beneficio. Correcto, una necesidad que se puede presentar en un mercado, ¿cierto? Fernanda, buenas noches. ¿Qué otra respuesta hay? ¿Quién quiere levantar la mano, abrir su micrófono y comentar? Jamie Pablo Arcos, los insumos que no se producen en el país. Correcto, sí señora. Hay muchas materias primas e insumos que no podemos producir y que es necesario hacerlo para, de alguna manera, ayudar al aparato productivo nacional en cuanto a la producción, ¿cierto?, de bienes y servicios. En Colombia se importa también mucho lo que son capital, maquinaria, capital de trabajo o bienes de capital, que precisamente son esos bienes que nos utilizamos para la transformación de bienes allá a productos terminados. Para abastecer los recursos que necesita el país, Mari Quiñones, correcto. Eh, Tenemos muchos recursos naturales que son primarios, que no transformamos y necesitamos maquinaria especializada para poderla transformar. Gisette dice, es una manera de satisfacer las necesidades que tienen otros países en las que por motivos de escasez de materias primas compran en otros lugares. Exactamente. Sí, todas las respuestas que ustedes han dado están muy alineadas a lo que vamos a hablar esta noche. Y otra pregunta, ¿qué conoce acerca del proceso importador? A ver, ¿quién me dice algo? ¿Qué conocen acerca del proceso de importación en Colombia? De pronto, bajo qué normatividad está, de pronto cuáles son las modalidades, cuáles son los regímenes, qué es importar, eso seguramente ustedes ya lo conocen,
porque han venido haciendo un trabajo de lectura y de participación en el foro para lo que tiene que ver con el proceso de importación, ¿cierto? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué conoce acerca del proceso importador? ¿Quién quiere participar en el foro, en el chat, perdón, y quién quiere abrir su micrófono y comentar algo? Todos al tiempo, no, por favor. De a uno es mejor. A ver, le preguntamos entonces, preguntémosle a alguien, preguntémosle a Lorena. Lorena está por aquí, Lorena Mandón. ¿Qué conoces acerca del proceso de importación en Colombia? Lorena. Lorena no quiere participar. Preguntémosle entonces a Viviana Parra. Viviana. Nadie quiere participar, por Dios. Bueno, listo. Buenas noches, tutor. Señora, adelante. Pues la verdad solamente tengo que existen tres regímenes de importación y que los podemos encontrar en un decreto, en el decreto 925 del 2013 o en una circular que es la circular 37 de 2016. De Perfecto, muy bien. Ya tienes unas nociones acerca de la normatividad que se está manejando precisamente en el tema de los regímenes de importación. Muy bien, Viviana. Gracias por tu aporte. ¿Qué otra persona quiere hacer un aporte al respecto? ¿Alguien le abrió el micrófono, por favor? Comenta. Eh, Profe, buenas noches. Es que no sé si me está molestando la señal. Profe, buenas noches, con Xiomara Te Hernández. escuchamos bien, te escuchamos bien. Así, gracias. Profe, pues lo que yo he investigado es que lo primero que tenemos que hacer es actualizar el root, ¿cierto? Tenemos que tener habilitada en la casilla 54 como debemos estar habilitados como usuarios aduaneros, ¿cierto? Muy bien. Tenemos que hacer una inscripción en la ventanilla única de comercio exterior. Muy bien. BUSE, que son los que nos dan los permisos de certificaciones y los vistos buenos para la importación. Perfecto, muy bien. Mira, ella acaba de decir tres cosas. Muy bien. También. Mira, Perdón, profe. su compañera acaba de decir tres cosas muy importantes que vamos a desarrollar precisamente en esta sesión. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Es que No, Xiomara Hernández, profe, es que no Juan. puede cambiar el correo. Ok. Xiomara, muchas gracias por Miren que su compañera Xiomara ya nos da más ideas acerca de lo que es el proceso de importación, que es lo que vamos a ver esta noche precisamente. Esta noche yo quiero que nos centremos un poquito en lo que es el proceso de importación, porque si bien ustedes han venido trabajando lo que son los regímenes de importación, ciertamente tenemos que ver y quiero contextualizarles más que todo en este CIPAS en lo que es el proceso de importación. ¿Sí? Ustedes seguramente con las lecturas que han hecho ya conocen algo, como su compañero lo acaba de evidenciar. Sin embargo, es importante también que podamos, digamos, aterrizar mucho más el tema. Los regímenes de importación ustedes los han venido manejando, he visto sus trabajos, realmente felicitaciones porque muchos grupos ya tienen muy adelantado la labor y ya tienen su blog creado, tienen los regímenes de importación, la documentación que se requiere para un proceso de importador que los vamos a ver ahorita y tienen ya el caso de estudio también realizado, de tal manera que van muy adelantados. Entonces, no voy a tocar el tema de los regímenes porque ustedes ya lo han venido manejando y prefiero entonces tocar otros temas que son igualmente importantes y que básicamente tiene que ver con el proceso de importación. ¿Listo? Así que vamos entonces a continuar. Eh, Quiero que por favor ustedes reconozcan y entiendan que existe el decreto 1165 del año 2019, que es el Estatuto Aduanero Colombiano. En este Estatuto Aduanero Colombiano, nosotros encontramos básicamente eh, la información de todo lo que tiene que ver con aduanas en Colombia. Este estatuto aduanero, como les dije, mediante el decreto 1165 del 2019, es la norma que rige todo el tema de aduanas en Colombia. Todo lo que ustedes quieran saber acerca de una importación, de una exportación, lo encuentran en este documento. En el capítulo 3 específicamente encontramos todo lo que tiene que ver con importaciones y en el capítulo 4 todo lo que tiene que ver con exportaciones. Entonces, por favor, yo creo que si no soy mal, yo a ustedes les compartí este documento
para que por favor lo tengan a la mano y cuando tengan alguna duda al respecto, por favor revisen el decreto 1165-2019, que es el Estatuto Aduanero de Colombia. ¿Listo? Este Estatuto Aduanero está dividido en partes, una parte de glosario, una parte de normatividad en cuanto a los responsables aduaneros en Colombia, otra parte de importaciones, que es bastante amplio, otra parte de exportaciones y otra parte de manejo de zonas especiales, que básicamente son como los 5 elementos fundamentales. Ah, no, y falta otro, que es el de agencias de aduanas y operadores portuarios y demás. ¿Listo? Operadores logísticos. Entonces, más o menos son esos 5 o 6 capítulos en los que se orienta hacia cuál es la política del Estado colombiano en tema de aduanas. Y esa política colombiana, por supuesto, está orientada y enfatizada en la globalización. Por ello, este acuerdo del 1165 del año 2019 se actualizó. El anterior era del año 2016 y en el año 2019 se actualizó el Estatuto Aduanero o el régimen de aduanas, particularmente teniendo en cuenta normas de convenios que Colombia tiene a nivel mundial, como es la Comunidad Andina de Naciones, ¿cierto? Y Convenio Internacional de Simplificación y Armonización de Regímenes Aduaneros, conocido como el Convenio de Kioto. Básicamente este régimen aduanero está interconectado, alineado, es coherente con todas estas normas a nivel mundial, de tal manera que es un régimen aduanero óptimo para el manejo, digamos, o facilitar el manejo de lo que tiene que ver con el comercio internacional en Colombia. Cuando hablamos de comercio exterior, recuerden ustedes que hablamos de operaciones de exportaciones e importaciones. Por eso en esta materia vamos a ver tanto el proceso importador, en la siguiente actividad o tarea el proceso exportador. De tal manera entonces que el régimen de aduanas está muy conectado con estas situaciones que se viven en el mundo acerca de la globalización y eso tiene que ver también con la actualización de normas aduaneras que nos permitan ser más competitivos en el ámbito internacional, específicamente en el manejo de las operaciones de comercio exterior. ¿Listo? Es importante actualizarlo porque día a día el país está firmando acuerdos, mejorando su infraestructura logística y portuaria, por lo tanto tenemos que ser más competitivos. Entonces partamos del concepto de qué es una importación, ¿sí? Y tengamos en cuenta que para hacer una importación debemos cumplir con ciertas normas, requisitos, formalidades de orden legal que debemos realizar de forma exacta, porque al no hacerlo se puede incurrir en sanciones pecuniarias, es decir, monetarias de dinero, que pueden afectar la operación como tal de importación y también afectar al importador que está realizando esa operación, ¿sí? Desde multas pecuniarias, como les decía, hasta sanciones para no ejercer esta labor. ¿Listo? Entonces es un tema delicado con el cual hay que tener mucho cuidado. Eh, la importación como tal, ¿qué es? Es traer mercancías de territorio extranjero, ¿cierto? Hacia Colombia o desde una zona franca. Recordemos que cuando hablamos de importación estamos refiriéndonos a traer una mercancía de un país diferente al nuestro, ¿cierto? Pero también, eso creo que es claro para todos, pero también, y a veces no hay claridad en eso, de una zona franca. En Colombia existen las llamadas zonas francas, que son unas zonas especiales en donde se les dan unos beneficios en el tema tributario. Ustedes han escuchado seguramente por estos días que las zonas francas no están muy de acuerdo con la reforma tributaria que se está realizando con el gobierno actual, por una razón muy sencilla. Las zonas francas se hicieron para promover el comercio internacional, el comercio exterior del país. ¿Sí? La idea de las zonas francas era que usted pudiera desde allí importar o exportar. ¿Sí? Pero resulta que las zonas francas se volvieron zonas industriales. Entonces muchas empresas se han ido a las zonas francas a producir bienes y servicios. Con el fin de que les den el beneficio del impuesto de renta que está por el 40%, 45%. De tal manera que esas empresas, esas zonas francas no están cumpliendo con su labor de promoción del comercio exterior en Colombia, sino que están cumpliendo con otra labor que es más una labor industrial. Muchas empresas traen su mercancía, materias primas, insumos a la zona franca, allí mismo hacen la producción y sale el producto ya sea para Colombia o ya sea para otro país.
¿sí? Pero se están, digamos, beneficiando del tema del régimen tributario y muchas no están cumpliendo con su labor de exportar o importar la mercancía. Entonces, digamos que está bien desde el punto de vista tributario de que esas zonas francas y esas empresas que no están cumpliendo con la labor como tal que tiene que hacer una zona franca, pues sean recargadas con impuestos, ¿sí? Si lo hacen y cumplen con su naturaleza inicial, que es fomentar el comercio exterior, perfecto. Si no, pues que les cobren más impuestos. Entonces, esa es la situación que ocurre con las zonas francas. Entonces, las importaciones también pueden venir o provenir desde una zona franca porque es una zona especial. A pesar de que está en el país, es una zona especial y también podemos hablar de importaciones desde una zona franca. ¿Listo? Entonces, la importación no solamente es desde fuera, desde otro país, sino también desde una zona franca. El proceso general de importación conlleva una serie de pasos, de permisos, de controles muy rigurosos que se deben, como les decía anteriormente, llevar a cabo y cumplir cabalmente con el fin de evitar sanciones. ¿Sí? Es importante, por ejemplo, en la correcta clasificación arancelaria de un producto, el diseño del proceso logístico para traer la mercancía y poder nacionalizarla de forma correcta y rápida. ¿Sí? Entonces vamos a mirar rápidamente, bueno, antes de eso, de ver el proceso importador, las razones para importar que eran, y si ustedes se dan cuenta, lo que tengo acá está muy alineado con lo que ustedes venían diciendo. Escasez de materias primas y bienes terminados en el país. Por supuesto, si no tenemos materias primas, bienes primarios, insumos y demás, pues no vamos a tener la posibilidad de generar bienes terminados. Entonces, normalmente un productor de zapatos, por ejemplo, necesita cueros, suelas, hilos, telas y requiere importar, ¿cierto? Esas materias primas o insumos para poder fabricar sus tenis o zapatos en Colombia y poderlos vender. Entonces, es necesario. La escasez de maquinarias y equipos. También, yo les hablaba de los bienes de capital. Los bienes de capital cumplen con un renglón importante en el país porque por medio de estos bienes de capital es que nosotros podemos hacer la transformación de esas materias primas y de esos insumos. En el tema de ese tipo de productos hay unas excepciones porque esos productos precisamente lo que hacen es mejorar la producción de un país en cuanto a la transformación de bienes y servicios. ¿Listo? La reducción de costos. Entonces también el tema de reducir costos, porque precisamente muchas materias primas tienen, permítanme un momento por favor, aquí soluciono un inconveniente, permítanme por favor, ya continuamos, discúlpenme por favor, 2 minuticos. Listo, perfecto. Continuamos que se me presentó un inconveniente aquí, pero ya está solucionado el tema. Bueno, entonces les comentaba el tema a ver, continuamos aquí. ¿Me están escuchando bien? Por favor, me comentan si me escuchan bien y me ven bien. Que está lloviendo un poquito y eso a veces afecta el tema. Sí, profe, se le escucha bien. Sí, bueno, listo, gracias. Sí, es que está lloviendo y eso afecta, ustedes saben que afecta el tema de la conectividad. Bueno, entonces hablamos de las razones también. La reducción de costos, porque ustedes saben que muchos de los productos que vienen desde afuera, pues tienen unos costos, pues digamos, más competitivos, ¿no? De tal manera que podemos también atraer esa inversión hacia el país. Calidad de precio. A veces uno dice, bueno, por ejemplo, Arturo Calle. Arturo Calle, ¿ustedes sabían que Arturo Calle trae todas sus materias primas de China? Sí, Arturo Calle, que es una marca muy reconocida en el mercado textil, en el mercado de ropa, trae la mayoría de sus productos, de sus insumos, telas y demás vienen de China. A veces creemos que China, que lo que proviene de China es todo
de baja calidad. Pero no, resulta que en China tienen 3 líneas de productos, AAA, AA y A, ¿sí? De tal manera que lo que es AAA es la mejor calidad, AA es mediana calidad y una A o A es calidad baja. En ese sentido, pues, digamos que si Arturo Calle trae material de más o menos mediana calidad, podríamos decir que compite con precio y calidad, ¿cierto? Entonces, también podemos, y es una de las razones para importar, la calidad y el precio. Tenemos aquí unas cifras simplemente para contextualizar cómo ha sido el comportamiento del comercio exterior en Colombia desde el año 94 al 2007. ¿Y esto por qué? Porque resulta, y ustedes entienden, mis estimados estudiantes, que Colombia pasó por un proceso de apertura económica hacia el año 90. Acuérdense ustedes, seguramente muchos recuerdan el presidente de aquella época, el presidente Gaviria, luego del lastimoso fallecimiento, asesinato de aquel hombre de apellido Galán que iba a ser presidente, y Gaviria llegó allí a reemplazarlo, pues, a esa presidencia, básicamente, ¿no? Bueno, como candidato, ¿no? Galán era candidato, pero pues Gaviria, digamos que era de su línea y tuvo la posibilidad de llegar a ser presidente. En el año 90 se hizo una apertura económica en el país, en donde eh, esa apertura económica lo que permitió básicamente fue abrir las fronteras. Abrir las fronteras para que entrara una cantidad de mercancía desde afuera hacia Colombia. En los años anteriores, estaba hablando de los años 50 a 90, Colombia ya había hecho algunos ejercicios de apertura económica, sin embargo, era, digamos, muy proteccionista. Había bastante barreras arancelarias y no arancelarias para la importación de bienes a Colombia. Entonces, aranceles, se requerían muchos permisos, muchas de las importaciones se requerían con licencia previa, ¿sí? Eran trabas al comercio exterior realmente. Pero después de esa apertura, miren lo que ocurrió. Se generó un boom, un crecimiento importante en el comercio exterior. Si ustedes se pueden dar cuenta, la línea que es como amarilla, como un color mostaza, significa exportaciones, tiene una X, por aquí está, por aquí está, aquí está. Entonces, ¿qué son? Exportaciones, y la M significa importaciones. Entonces podemos observar cómo la línea mostaza ganó participación, ¿cierto? O sea, digamos que las exportaciones venían en capa caída, pero empezaron a subir, miren. Pero obviamente las importaciones eran más altas que las exportaciones, ¿cierto? O sea, allí había un déficit en balanza comercial. Cuando hablamos de déficit en balanza comercial, nos referimos a que son mayores las importaciones que las exportaciones. Entonces miren cómo fue ese comportamiento. Importante, ¿cierto? Llegamos casi a 35.000, casi a 33.000 millones de dólares en importaciones y sobrepasamos a los 30.000 millones de dólares en exportaciones, ¿sí? Miremos el comportamiento de 2018 a 2021, dándole continuidad a esta línea, miren lo que pasó. Las exportaciones siguieron, digamos que las exportaciones, a pesar de que las exportaciones venían casi que a la par de las importaciones, miren que en este gráfico ya las exportaciones empiezan a decaer, ¿sí? Y claro, aquí estamos incluyendo el tema de la pandemia, el año 2020, año 2021, ¿no? En donde a nivel internacional, pues, hubo una gran caída en el tema del comercio exterior porque, pues, todos sabemos qué ocurrió. Y miren cómo las importaciones ganaron participación. O sea, la balanza comercial de Colombia, estamos hablando de que las exportaciones alcanzaron alrededor de los 40.000 millones de dólares, ¿sí? Y las importaciones alcanzaron alrededor de los 60.000 millones. Miren la diferencia tan importante que hay en balanza comercial. 20.000 millones prácticamente de dólares, ¿cierto? De diferencia entre importaciones y exportaciones. O sea, la balanza comercial colombiana es deficitaria. Estamos importando más de lo que estamos exportando. Entonces, es una situación compleja, es un panorama que quiero que ustedes reconozcan y entiendan qué es lo que está pasando en este momento en el país, ¿sí? Y por ello, pues, vemos la situación que está ocurriendo en el país actualmente. Los precios de los productos importados
que son muchísimos, como ustedes se pueden dar cuenta en el gráfico. Esto es fuente del DANE. Están ganando participación y, por supuesto, al tener una tasa, una moneda devaluada como la que tenemos en este momento, pues ustedes saben que los productos importados son mucho más costosos. Por eso se presenta el incremento en los precios en el mercado, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con los gobiernos, esto es una situación de índole mundial. O sea, esto está pasando. Hoy he escuchado una noticia en Inglaterra. Inglaterra nunca había tenido una tasa de inflación tan alta como la que ocurrió este último mes. La tasa de inflación en Inglaterra estaba en el 10.1%, ¿sí? En Colombia está alrededor del 11%, o sea, estamos casi muy similares. Estamos hablando de dos economías totalmente distintas. Una economía subdesarrollada como la colombiana y una economía del primer mundo como la inglesa, con una inflación del 10.1%. Nunca, hace mucho tiempo, habían visto una inflación tan alta también en Inglaterra. Entonces es una situación de nivel mundial. Aquí no cabe ni el color político ni nada de eso. Esto es una situación mundial que está pasando en todo lado y que simplemente hay que esperar que el mercado regule los precios para que los precios como tal empiecen a bajar. ¿Listo? Se espera, según lo que he escuchado, que eh, para finalizar el año, empezando el otro, ya la inflación empiece a decrecer un poquito, ya las tasas estén por debajo del 10, del 9. ¿Listo? Entonces, miren el panorama. Bueno, como les decía, la importación y la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional y también se considera una importación desde una zona franca. Decreto 1165 del año 2019. Ahí está, digamos, en ese decreto, en el estatuto aduanero, la definición de lo que es una importación. Aquí vamos a conocer el proceso importador. Como les decía, quiero enfocarme esta noche en el proceso de importación. En primer lugar, y vamos a verlos uno a uno, tal vez el punto número 8 y 9 no los vamos a ver, no alcanzamos a verlos, solamente vamos a ver hasta el 7, pero resulta que ustedes el 6 y el 7 ya lo vieron. Recuerdan que ustedes vieron Incoterms y vieron el manejo logístico de la importación, en donde hablábamos de las 5 fases de la distribución física internacional. Entonces ya los vimos también. Entonces empecemos aquí por el primero, creación de la empresa. Su compañera nos decía que lo primero que hay que hacer es que la organización, la empresa, la microempresa, ¿cierto?, esté registrada ante la DIAN. O sea, lo primero es que usted, para poder acceder a los beneficios no tanto, sino a ser usuario aduanero, necesita estar registrado legalmente constituido ante la DIAN y ante la Cámara de Comercio de su jurisdicción. ¿Sí? Entonces, son dos situaciones. Primero, registro tributario, persona jurídica, natural, la que sea, bajo el régimen común en la DIAN y Cámara de Comercio actualizada. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice. El proceso de importación de mercancías en Colombia exige que la empresa o persona natural formalice su actividad comercial, exigiendo que la persona obtenga o actualice el RUT en la casilla 54, ya vamos a ver aquí una imagen, donde se habilita como usuario aduanero, en este caso importador, que lo obliga a operar bajo el régimen común con sus respectivas obligaciones. Lo anterior se realiza ante quién? Ante la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces miren este ejemplo, este es un RUT de una empresa, ¿sí? Recuerden que el RUT básicamente es el registro único tributario y es un mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de las empresas, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, debe tener en la casilla 10 habilitada, ¿sí? Ahí está marcado con una X, como responsabilidad aduanera, usuario aduanero, y debe tener la casilla 54 marcada, ¿sí? En la cual se indican las responsabilidades que se incluyen en el código 10 como obligado aduanero. ¿Listo? Eso es lo primero. ¿Cómo hacen ustedes ello? Sencillo, van a la DIAN, se registran, le dicen allá al funcionario, señor, yo soy usuario aduanero, por favor, colóqueme esa obligación allí. Listo, eso es todo. También lo pueden hacer en línea sin ningún problema en la página de la DIAN. ¿Listo? Entonces, primero, DIAN y Cámara de Comercio. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, determinar la posición arancelaria. Este tema sí que es importante. ¿Por qué es importante el tema de la posición arancelaria? Porque
con ella podemos nosotros identificar plenamente el producto. Y no solamente el producto, sino también las diversas restricciones que se generan en un país para la importación del bien o servicio también. Entonces, la clasificación arancelaria es un sistema de clasificación de mercancías a nivel mundial, cuyos primeros 6 dígitos se denominan subpartida arancelaria e identifica un producto en cualquier país del mundo. Cada país realiza una desagregación en su arancel de aduanas que agrega otros dígitos para efectos estadísticos y de control que generalmente son 4 dígitos adicionales formando la posición arancelaria. Entonces, miremos por ejemplo esta posición, 150110. Y ustedes dirán, profe, ¿y eso cómo es? ¿Cómo se come eso? Revisemos rápidamente. Ustedes para que encuentren una posición arancelaria simplemente van a decir aquí arancel DIAN. Van a la consulta del arancel y allí ustedes van a, si conocen la posición arancelaria, simplemente digitan. Por ejemplo, aquí yo tengo unas ya digitadas. Miremos, por ejemplo, esta, a ver qué es. 8506, buscar. Miren lo que me aparece, 8506, 10, 100. Cuando ustedes colocan los primeros 5 o 6 dígitos, ese código identifica prácticamente a nivel mundial el producto, el bien. Los últimos 4 dígitos básicamente identifican el bien a nivel nandino, para el caso de nosotros, nandino significa Comunidad Andina de Naciones, y los últimos 2 para Colombia. Pero realmente lo importante es identificar los primeros 6 dígitos, ¿listo? Entonces miren lo que pasa. Aquí ya tenemos la posición arancelaria y miren lo que ocurre. Nos está diciendo que esta posición arancelaria significa o tiene que ver con máquinas, aparatos y materiales eléctricos y sus partes, aparatos de grabación o reproducción, etc. Y por aquí dice pilas y baterías de pilas eléctricas, de dióxido de manganeso, alcalinas. O sea, ¿de qué estamos hablando? De baterías. Miren la importancia de saber utilizar el arancel. El arancel aquí nos da todas las restricciones, gravámenes, IVA, medidas de protección comercial, documentos soporte, descripción de mercancías de ese bien que usted quiere importar o exportar. Si ustedes se dan cuenta, para este producto, miren que para exportación prácticamente no hay nada. ¿Sí? Miren la columna de exportaciones. Solamente aparece aquí descripción de la mercancía. Si ustedes le dan allí, dice, mire, la descripción de la mercancía, ese producto es, si usted va a exportar baterías a otro país, debe tener esa descripción, nombre comercial, otras características y cantidad de unidades comerciales. No más. Pero miren lo que pasa para importación. Para importación si nos dicen, mire, ese producto debe pagar un gravamen que corresponde a cuánto. Según esto, al 0%. O sea, las baterías que ingresan a Colombia no pagan un solo peso de gravamen. Ahora bien, de IVA, ¿cuánto pagan? Las baterías, pilas que conocemos todos, que utilizamos, pagan un IVA del 19% en Colombia. ¿Sí? Gravámenes por acuerdos internacionales. Entonces, ¿qué gravamen tiene ese producto por un acuerdo que tengamos firmado, por ejemplo, con Bolivia? Miren, 0%. ¿Sí? Entonces, miren que saber utilizar el arancel es una herramienta bien interesante porque esta nos permite entender también, por ejemplo, el régimen de comercio, que lo vamos a ver ahorita. Miren, ¿qué régimen de comercio aplica para las baterías o pilas? Libre importación. Es un producto que se puede importar sin ninguna dificultad. ¿Sí? Y todo eso nos lo dice el arancel, en este caso por medio del arancel de aduanas. También nos dice, por ejemplo, para el caso de baterías, documento soporte. Para poder importar baterías necesitamos certificado de conformidad del reglamento técnico de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaración de cumplimiento del reglamento técnico también de la Superintendencia de Industria y Comercio, inscripción, registro de fabricantes e importadores, ¿sí? Que es básicamente otro trámite que hay que hacer de inscribirse en la ventanilla única de comercio exterior. Entonces miren que ahí el arancel nos está mostrando lo que usted requiere hacer para poder importar ese bien hacia Colombia. Permítanme un momento que creo que alguien estaba levantando la mano.